Muy bien, vamos a tener ahora la tercera temática de este simposio de Espíritu y Profecía, que está a cargo de nuestro pastor Walter Steger, quien actualmente se desempeña como editor de libros de Espíritu de Profecía de nuestra casa editora. Pastor, si está por ahí, ahí está nuestro pastor Walter Steger. Los saludamos, pastor, de parte de la Asociación Metropolitana de Chile aquí en Santiago, y los hermanos que están sintonizándose ya estarán entrando por Zoom y también están ya por las redes sociales de nuestro campo, están atentos ahí para poder escuchar las temáticas. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Sabemos ahí que tiene que hacer un montón de cosas dentro de su agenda, pero se ha dado un tiempo para poder estar aquí con nosotros virtualmente. Recordamos también a nuestros hermanos que al finalizar la presentación de nuestro pastor Walter, todos aquellos que tengan preguntas las pueden hacer llegar de forma personal mediante el WhatsApp o escribiéndolo en el chat de las redes sociales o aquí también por Zoom. Pastor Walter, tiene su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor Oscar. Muchas gracias a la Asociación Metropolitana de Chile por la invitación. Y un saludo grande para todos nuestros queridos hermanos allí de esa asociación. Bueno, sí, como decía el pastor, hoy es un sábado con bastante actividad, pero bueno, pudimos hacer un espacio para poder acompañarlos y compartir dos temas. El primero que vamos a comenzar a ver en esta tarde. Ya les voy compartiendo la pantalla, me dicen si se ve bien, si no hacemos algún ajuste. Muy bien. Bueno, ustedes ven allí el título del tema, es Elena de White y la doctrina de la Trinidad. Este realmente es un tema que para algunos puede ser nuevo, tal vez, para otros ya conocido, pero vale la pena repasar, recordar y profundizar. El tema de la doctrina de la Trinidad en la Iglesia Adventista, tenemos que decir con sinceridad, cada tanto suscita algún tipo de cuestionamiento. Existen algunos movimientos dentro de la Iglesia de algunos hermanos que cuestionan esta doctrina, y especialmente el hecho de que los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no eran trinitarios, no creían en la Trinidad. Y esa va a ser la pregunta con la que vamos a arrancar el tema de esta tarde. ¿Creían los primeros pioneros adventistas en la doctrina de la Trinidad? Bueno, como dije con total sinceridad, respondemos que en realidad la inmensa mayoría no. Como dije, esto puede ser algo nuevo, algo sorpresivo para algunos, tal vez otros lo sabían, pero es cierto, la mayoría de los pioneros adventistas, incluyendo Jaime White, José Bates y otros, no creían en la doctrina de la Trinidad. Y antes que esto nos provoque sorpresa o hasta un poco de escándalo, ¿por qué no decirlo? Tenemos que decir que no es la única doctrina que no creían los primeros pioneros en los inicios de la historia de nuestra iglesia. Cuando uno analiza la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, uno puede identificar muy claramente que hubo un desarrollo progresivo de la verdad a medida que los pioneros y demás hermanos de iglesia iban estudiando las Escrituras y descubriendo ciertas verdades. Hay una cita de Elena de White donde ella es muy clara con respecto a esto. Ella dice: la preciosa verdad para este tiempo ha de ser presentada cada vez con más claridad a las mentes humanas. Habrá un desarrollo del entendimiento porque la verdad es susceptible de expansión constante. Y noten, esto lo escribió ella en 1903, y en ese tiempo ella escribió: nuestra exploración de la verdad es aún incompleta. Y ya estamos hablando de cerca del final de su vida. Ella falleció en 1915, pero aún así, aún a esta altura de 1903, ella reconocía, a pesar de todos los avances en cuestión de doctrina que había habido en la iglesia, reconoce que nuestra exploración de la verdad es aún incompleta. Hemos juntado, dice ella, solo unos pocos rayos de luz
Y si era así en aquel entonces, tenemos que decir que hoy en día también no pretendemos haber agotado toda la luz de la palabra de Dios y seguimos expandiendo nuestro conocimiento de las verdades de la Biblia. Algunos ejemplos en los que hubo un desarrollo progresivo de la verdad, como para entrar en contexto, podríamos mencionar la teoría de la puerta cerrada. Desde 1844, luego del Gran Chasco, hasta 1850, los pioneros adventistas sostenían esta doctrina de la puerta cerrada, en la que creían que los que habían rechazado la predicación del segundo advenimiento de Cristo, predicado por Miller y sus asociados, habían rechazado la luz y por lo tanto para ellos la puerta estaba cerrada. La puerta de la gracia se había cerrado, como la puerta del arca de Noé se había cerrado 7 días antes de que iniciara el diluvio. Entonces sostenían que ya no había posibilidad de salvación. Para 1850 reconocieron que esa doctrina no tenía fundamento bíblico y terminaron abandonándola, ¿sí? Otro ejemplo muy claro del desarrollo progresivo de la verdad es la Reforma Pro Salud. Hasta 1863, estamos hablando prácticamente 20 años después del inicio del movimiento adventista sabatario en 1844, recién 20 años después prácticamente surge la Reforma Pro Salud y la comprensión del cuidado de la salud que Dios le reveló en visión a Elena de White. Hasta ese momento no se decía nada en contra del consumo, por ejemplo, de carne de cerdo, o del tabaco, el café, y otras prácticas perjudiciales para la salud. Recién a partir de esta fecha comienza a compartirse el mensaje de la Reforma Pro Salud. Entonces vemos otro ejemplo de desarrollo de la verdad progresiva. Y el último que quería compartir a modo de ejemplo es el énfasis en la justificación por la fe, que recién sucede en 1888. ¿Sí? Estamos hablando de 44 años después del Gran Chasco, recién se establecen las bases firmes de esta doctrina tan importante para nosotros como cristianos adventistas. Hasta ese momento había un énfasis más bien en la salvación por obras. Si bien se reconocía la justificación por la fe, en el momento de la conversión se creía que para mantenerse dentro de la salvación era necesaria la justificación por obras. Bueno, eso cambia ahora con este énfasis en 1888. Entonces notamos que hay varias doctrinas que en realidad no se sostenían desde un principio y que se tardaron varios años en ir descubriendo, ir desarrollando estas verdades. Y lo mismo sucedió con la doctrina de la Trinidad. Sin querer ser demasiado técnico en cuanto a esto, quería mostrar un poquitito por qué los pioneros, los primeros pioneros, rechazaron la doctrina de la Trinidad. Tenemos que decir que, primeramente, el dogma o la doctrina trinitaria clásica, tradicional, que venía del medioevo y que sostienen aún hoy la mayoría de las iglesias cristianas del mundo, es un dogma trinitario que se lo llama niceno porque surgió en el concilio de Nicea, y allá por el siglo IV, ¿verdad? Y se basaba en presuposiciones filosóficas griegas de Platón y Aristóteles. Por ejemplo, tomaron los conceptos de Platón y Aristóteles sobre un Dios atemporal y aespacial, un Dios que trasciende el tiempo y espacio, está fuera de nuestra esfera de tiempo y espacio. Como tal, es un Dios, creían ellos, absolutamente simple. Eso quiere decir indivisible, sin cuerpo ni partes. No estamos hablando de cosas muy abstractas, pero para entrar un poco a entender por qué ellos rechazaban esta doctrina, era por estos conceptos que en realidad no tienen fundamento bíblico, como nos vamos dando cuenta. Creían en un Dios que está formado por una sustancia, que en griego la palabra es ousia, pero compuesto por 3 personas o hipostasis, ¿no? Esa es la palabra griega.
Como tal, creían que existía el concepto de generación eterna y procesión eterna, que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre, que es algo que ocurre, como ocurre en la esfera atemporal y espacial, es algo que ocurre constantemente, está fuera del espacio y el tiempo, y lo mismo el Espíritu Santo procede eternamente del Padre. Creían ellos, ¿verdad? Cuando se formuló el dogma trinitario. Insisto, esto lo siguen creyendo hoy las principales denominaciones cristianas, el catolicismo y los protestantes, y también lo creían así en el siglo XIX, cuando surgió el movimiento adventista milerita y después sabatario. Es fácil darnos cuenta por qué rechazaban esta doctrina, porque está teñida por una cantidad de presuposiciones filosóficas contrarias a la palabra de Dios que provienen del paganismo. Y así surge el antitrinitarianismo, o también arrianismo, que enfatiza en la interpretación literal de la Biblia, busca un literalismo en su aproximación al estudio de la Biblia, y por eso se lo llama restauracionismo, porque busca restaurar la simpleza de las verdades de la Biblia. Como tal, ellos llegaron a la conclusión de que Dios era un ser unipersonal, ¿sí? Que Jesucristo no es el mismo Dios, sino que debe ser un ser creado e engendrado. Toman literalmente la palabra engendrado como figura en la Biblia, el unigénito de Dios, y lo toman literalmente y dicen, bueno, entonces tuvo que haber sido engendrado, tiene un origen. Y eso lleva a una subordinación ontológica de Jesucristo, del Hijo, al Padre. Y a su vez consideraban que el Espíritu Santo es una fuerza, un poder o una energía de Dios, no una persona verdadera. Esto creían los cristianos de una denominación que en ese tiempo estaba en boga, que es la Conexión Cristiana. Y de esa religión, de esa denominación, la Conexión Cristiana, provenían Jaime White, José Bates y varios otros de los pioneros adventistas. Ellos trajeron consigo este concepto antitrinitario cuando se unieron al adventismo y lo siguieron sosteniendo creyendo que era correcto desde un punto de vista bíblico, cosa que después se dieron cuenta que no era así. Podríamos comparar esto lo mismo que con la reforma pro salud y otras doctrinas que trajeron consigo y que en un primer momento no cuestionaron, no las investigaron y por lo tanto las mantuvieron por muchos años, hasta que poco a poco fueron desarrollando las distintas doctrinas. Obviamente que estas posturas se contradicen entre sí, no son compatibles. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a los pioneros adventistas a aceptar finalmente la doctrina bíblica de la Trinidad? Y aquí tenemos que hacer una salvedad. Los adventistas del séptimo día no creemos, vuelvo atrás, no creemos en este dogma trinitario niceno tal cual. Creemos en una doctrina de la Trinidad levemente modificada que no sostiene estas mismas presuposiciones filosóficas del paganismo griego, ¿sí? No coincidimos con esta postura del dogma trinitario niceno, sino que sostenemos una doctrina de la Trinidad fundamentada únicamente en la Biblia, y eso es la conclusión a la que llegaron los pioneros. ¿Por qué? Primero porque se dieron cuenta que la postura antitrinitaria que ellos sostenían no podía explicar el papel redentor de Cristo, porque solamente un ser igual a Dios podía llevar a cabo nuestra redención, y eso tiene profundas implicancias. Solamente Dios mismo podía reconciliar consigo al mundo, como dice la palabra de Dios. En segundo lugar, llegaron a esta conclusión al estudiar y comprender cada vez mejor la evidencia bíblica sobre el tema. Cuando comenzaron a investigar más en profundidad, se dieron cuenta de las limitaciones de la postura antitrinitaria que tenían. Y por último, una de las causas muy importantes en la aceptación de la doctrina bíblica de la Trinidad fueron las declaraciones cada vez más explícitas de Elena de White en favor de la realidad de un Dios triuno. Y es en este punto en el que nos vamos a enfocar
en el restante de nuestra presentación de hoy. Elena de White misma muestra en sus escritos una progresión de la comprensión de la doctrina de la Trinidad, aunque hay que decir, ella nunca se opuso, ni aún desde un principio, nunca se opuso a la doctrina de la Trinidad. Cuando otros pioneros, su mismo esposo, incluyendo, hablaban en contra de la Trinidad, ella guardó silencio. Y eso habla fuertemente que claramente ella no rechazaba la doctrina de la Trinidad, aunque se daba cuenta que había elementos de la doctrina clásica de la Trinidad que no eran bíblicos. Por ejemplo, en 1850, en una de sus primeras visiones, ella escribe: vi un trono y sobre él sentados el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues lo cubría una nube de luz gloriosa. Pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla, porque dijo, si llegases a contemplar una vez la gloria de su persona, dejarías de existir. Esto es significativo porque Elena de White preguntó específicamente a Jesús en visión si el Padre tenía una forma, es decir, una forma física, igual que él, igual que Jesús. Porque claramente ella venía de una denominación protestante, el metodismo, donde se sostenía y se sigue sosteniendo que Dios es un ser simple, como dijimos antes, sin cuerpo ni forma. Y para ella era importante sacarse esta duda. ¿Era realmente así? ¿O el Padre, es decir, Dios Padre, tiene forma física igual que el Hijo? Y ahí Jesús le respondió que sí. Entonces, ya en este punto ella se aleja de ese concepto trinitario abstracto para aceptar que el Padre y el Hijo son seres personales con forma concreta. En 1869 ella declaró que Cristo es igual a Dios. Dijo así: el Salvador era el esplendor, de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Divinamente majestuoso, perfecto y excelente, era igual a Dios. Y aquí enfatiza la divinidad del Hijo y lo coloca al nivel del Padre, dice, era igual a Dios. Esto ya va sentando las bases para una doctrina de la Trinidad, no del subordinacionismo como se sostenía antes, ¿no? Que Cristo era subordinado al Padre. Aquí ella dice claramente, no, él era igual a Dios. En 1872 ella insiste una vez más que Cristo no fue creado. Dijo así: el divino Hijo de Dios era el único sacrificio del valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta ley de Dios. Los ángeles eran seres creados, pero Cristo tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. Esto es muy importante porque se diferencia en esta cita a Cristo de los ángeles, en el sentido que los ángeles son seres creados, pero Cristo no. Él declaró de sí mismo que tiene vida en sí mismo, que él tenía poder para poner su vida y volverla a tomar, y solo un ser divino podía tener esa vida en sí mismo. Por eso, ¿no?, decíamos la insatisfacción de una subordinación de Cristo. Si no era divino, no podía haber llevado a cabo la redención, no podía poner su vida y volverla a tomar. En 1878 ella escribió que Cristo es el Hijo eterno de Dios. Probablemente su primera mención a la eternidad del Hijo, enfatizando que no tuvo origen, ¿verdad? No tuvo comienzo. En 1887, ella declaró: en Cristo vemos la divinidad, el eterno Hijo de Dios, igual de poderoso e infinitamente dotado de todos los recursos del poder, enfatizando la plena divinidad de Cristo. Y en 1888 declaró que Cristo es uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Sin dudas, una declaración que se aproxima muchísimo al concepto trinitario.
En 1896 escribió sobre el Espíritu Santo y dijo: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Bueno, es claro el concepto trinitario. Habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad. Es una persona, no es una fuerza, una energía, es una persona, y es la tercera porque es el Padre y el Hijo, primera y segunda, y la tercera persona es el Espíritu Santo. En 1897 declaró sin rodeos que Cristo no es engendrado. Dijo: en Cristo hay vida original, no prestada, ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida, citando 1 Juan 5:12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. ¿Sí? Estas citas son muy claras en cuanto a la divinidad y eternidad del Hijo. Nuevamente, el mismo año 1897 declaró: Cristo es igual al Padre, infinito y omnipotente. Él es el Hijo eterno que existe por sí mismo. Muy clara esa cita nuevamente. 1899 escribió: necesitamos comprender que el Espíritu Santo, quien es una persona, así como Dios es una persona, camina por estos terrenos. Nuevamente echando por tierra este concepto de el Espíritu Santo como fuerza, poder impersonal. En 1900 escribió: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Muy clara nuevamente esta cita: Cristo no tuvo origen, no es engendrado, sino que siempre existió con el Padre, con el Dios eterno. Esta cita es muy interesante. En 1905 habló del trío celestial. Si bien ella nunca usó la palabra Trinidad, el concepto de un Dios triuno está presente vez tras vez en sus escritos, y este es uno de los mejores ejemplos. Ella dijo: hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. ¿Sí? Otra vez esta cita trinitaria. Bien, hay quienes dicen, bueno, esas citas de los libros de Elena de White que tenemos hoy en día impresos, ustedes vieron de dónde provenían, pusimos allí las referencias. Hay quienes dicen: ¿cómo saber si lo que está impreso allí realmente es lo que escribió Elena de White? ¿Sí? Bueno, en esto el Centro White o el Patrimonio White, como quieran llamarlo, el White Estate de la Asociación General, no esconde nada, está todo a disposición, hay mucha transparencia, han puesto a disposición del público, han escaneado los manuscritos originales, y como para fundamentar y que no quede absolutamente ninguna duda de que lo que ella escribió es realmente lo que tenemos impreso hoy en día, simplemente quería mostrarles, a modo de conclusión, algunas imágenes o escaneos de manuscritos originales. Por ejemplo, de paso, cuando hablamos de manuscritos originales hay de dos tipos. Están los que ella escribió de su puño y letra, que ya vamos a ver algunos, pero otros escritos a máquina. Ella tenía secretarios, secretarias, asistentes literarios que muchas veces pasaban en limpio a máquina de escribir lo que ella escribía en manuscrito, en su puño y letra. Entonces vamos a mostrar de las dos ejemplos. Este, por ejemplo, es un manuscrito a máquina, pero que tiene anotaciones, si ustedes ven en los márgenes, de puño y letra de Elena de White. Y ella aquí, en el segundo párrafo, está en inglés, pero les pongo la traducción, obviamente ella escribía en inglés, dice: el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad.
Vamos a agrandar allí un poquito. No sé si se alcanza a ver aquí en la segunda línea, al final, the third person of the Godhead, la tercera persona de la deidad. Es lo que ella realmente escribió. Otro manuscrito, el manuscrito 21 del año 1906, en la página 4, donde ella habló de 3 personas vivientes en el trío celestial. Lo vemos allí incluso subrayado, dice, there are 3 living persons of the heavenly trio. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Clarísimo está allí en ese manuscrito. Este es un borrador escrito a mano de puño y letra de Elena de White del manuscrito anterior, es decir, el mismo que después lo pasaron a máquina. Se preservó en este caso el manuscrito que ella escribió primeramente, que en pocos casos se preservó, en otros no lo tenemos. Pero justo este se preservó y está allí al final de la primera línea de Heaven Trio, tal como decía, there are 3 living persons in the heavenly trio. Clarísimo, entonces nuevamente es así. En otro ejemplo, manuscrito 57 del año 1900, donde ella escribió las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está al final allí del párrafo, ¿sí? The 3 persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Claramente una declaración trinitaria, 3 personas de la deidad. Ese mismo manuscrito tenemos también el borrador que ella escribió a mano, y se puede ver allí en la primera línea the 3 persons, the Father and the Son and the Holy Spirit, o Ghost, Holy Ghost, que es otra forma de decir Espíritu Santo. Así que tenemos allí la evidencia, hermanos, de puño y letra de Elena de White, los manuscritos originales. Otro ejemplo, el manuscrito 20 de 1906, en la página 9, donde ella declaró, el Espíritu Santo tiene una personalidad. Agrandamos allí un poco como para que se pueda ver. Al principio empieza el párrafo diciendo justamente, the Holy Spirit has a personality. El Espíritu Santo tiene una personalidad, en el sentido que es una persona, tiene la cualidad de persona, no de fuerza o energía impersonal. Y por las dudas, como para que no quedaran dudas, ella tenía la costumbre, cuando le presentaban algo pasado pasado en limpio a máquina, de lo que ella había escrito, ella anotaba, y aquí se puede ver en la parte superior de la hoja, I have read this carefully and accepted. He leído esto cuidadosamente y lo acepto, es decir, lo apruebo. Se aseguraba de que nadie dudara de que esto era auténticamente lo que ella había escrito y lo que ella quería decir. Tenemos el borrador también escrito a mano de ese mismo manuscrito que acabamos de ver, el manuscrito 20 de 1906, donde en la segunda línea dice, the Holy Spirit is a person. El Espíritu Santo es una persona. Claramente escrito en puño y letra de Elena de White. Nuevamente el manuscrito 27A del año 1900, página 7, donde habla de 3 agentes distintivos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos en favor de los seres humanos. Ahí está en inglés, 3 distinct agencies, the Father, the Son, and the Holy Ghost work together for the human beings. Está claro, es lo que ella realmente escribió. Y tenemos allí la evidencia, y en este caso, el último, mostramos un ejemplo de cómo ella firmaba esos manuscritos. Allí está la firma en puño, perdón, en puño y letra de Elena G. de White. Así que, queridos hermanos, podemos ver claramente el concepto trinitario está en los escritos de Elena de White claramente establecido.
si bien algunos pioneros, como decíamos, en los inicios del movimiento no aceptaban la doctrina de la Trinidad, ya para el año 1900 podemos decir que la inmensa mayoría habían aceptado, de los que obviamente estaban con vida en ese momento, y realmente es una doctrina que se fundamenta en la Biblia. Hoy no hablamos de eso, se daría para otro tema, pero sí podemos decir sin lugar a dudas que Elena de White apoya la doctrina de la Trinidad, está presente en sus escritos y es lo que realmente ella escribió. Tenemos un Dios maravilloso que se manifiesta en tres personas para nuestra salvación. Alabado sea Dios. Por eso, y no, insisto, que no nos quepa la menor duda que es realmente el concepto bíblico, es lo que Elena de White sostenía en sus escritos también. Aquí no hay nada escondido, no hay ninguna teoría conspiratoria de que están queriendo encubrir algo. No, no, no. Está todo muy transparente, muy claro, a disposición del que quiera, y no tenemos por qué dudar en lo más mínimo de que nuestra iglesia enseña lo que realmente escribió también Elena de White. Muchas gracias. Entiendo que hay un espacio de preguntas. Sí, pastor. Muchas gracias por la exposición, por el tema. Y tenemos un par de preguntitas aquí para poder ayudarnos a encontrar respuesta. Una de ellas es, ¿cómo sostener el tema de la Trinidad bajo el Antiguo Testamento, donde mayormente cuando se habla de Trinidad se ocupa Génesis capítulo 2 en el momento de la creación del hombre, donde dice hagamos? Se entiende que se habla en plural, pero no menciona uno, dos, tres, cuatro, cuántas personas fueron, pero se sostiene al menos ese texto como base para hablar de la Trinidad. Bueno, sí, es una pregunta recurrente cuando se habla de este tema. Tenemos que decir que, en primer lugar, nuestras doctrinas nunca se basan en uno de los dos testamentos. Nuestras doctrinas bíblicas siempre se basan en toda la verdad revelada de Dios. Porque si no, hay muchas otras doctrinas que uno podría poner en cuestión de dudas si solo nos basamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Tenemos que tomar la doctrina, la Escritura en su plenitud. Es toda la verdad revelada de Dios y hay pasajes que se complementan con otros. Dicho esto, podemos decir que ya en el Antiguo Testamento hay muchas evidencias en favor de la Trinidad. ¿Sí? Uno de los pasajes que se usa es Génesis 1, no es el capítulo 2 de paso, sino el capítulo 1, 27, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese es un ejemplo. Pero se mencionan atributos, por ejemplo, se mencionan los salmos. No es el tema de esta ponencia, de paso, hago la pequeña aclaración, no tengo problema en responder la pregunta. El tema de la ponencia tiene que ver con la doctrina de la Trinidad en los escritos de Elena de White. Podríamos presentar todo otro tema específico de la base bíblica de la doctrina de la Trinidad, pero bueno, más allá de esa mención, creo que vale la pena responder la pregunta y es importante. Decíamos que hay otros pasajes, por ejemplo en los Salmos, donde se habla de que el Espíritu Santo formó parte de la creación, en Génesis 1:1 mismo. El Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. Se habla del ángel de Jehová, el ángel de su faz, en repetidas ocasiones. Aparece Miguel en el libro de Daniel. O sea, tenemos muchas alusiones que, conectando todos esos pasajes y complementándolos obviamente con el Nuevo Testamento, llegamos a la conclusión de que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas con cualidades de divinidad. Los tres son omnipresentes, omnipotentes, creadores, trabajando juntos. Bueno, toda esa evidencia se va acumulando para ir formando ese concepto. De paso, un concepto que para nosotros humanamente, ¿quiénes somos nosotros para explicar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para comprender a profundidad completa cómo es el Altísimo, el Eterno? Entonces, dentro de nuestra comprensión limitada, tenemos algunos rayos de luz revelada y simplemente nos guiamos por lo que dice la Biblia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y los tres forman una sola unidad que llamamos también Dios, o divinidad, o deidad. Bueno, espero haber respondido la pregunta.
Sí, pastor, muchas gracias. Yo creo que ahí la clave estaba en que no nos basamos de un solo texto para nuestras creencias fundamentales como adventistas, sino que nos tomamos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento para argumentar bajo varios textos nuestras creencias. Así que, gracias, pastor. Otra consulta que me enviaron aquí. Bueno, esta se responde en parte, pero igual para aclarar un poquito más, ¿es más correcto utilizar el término Trinidad o divinidad cuando queremos hablar de Dios? Sí, bueno, miren, las palabras son herramientas que están a nuestra disposición para describir y expresar conceptos. Entonces, si la palabra Trinidad es comprendida correctamente, yo creo que está perfecto utilizarla. Eh, no veo ningún problema en utilizar esa palabra y creo que es correcta porque expresa justamente un concepto amplio que se puede resumir en esa palabra, Trinidad. También se puede usar divinidad, deidad, hay muchas maneras de describir a Dios dentro de estos términos, pero creo que tal vez el que más se entiende o mejor se entiende cuando queremos hablar de un Dios triuno, de un Dios formado por tres personas, es Trinidad. Creo que sería el acertado. Tal vez la pregunta viene porque hay quienes dicen, bueno, es una palabra que no aparece en la Biblia, eh, Elena de White misma no utiliza esa palabra, pero yo creo que no lo hizo para evitar confusiones. Tal vez en su época, cuando todavía se rechazaba, en los principios del movimiento todavía se rechazaba la doctrina de la Trinidad, con justa razón, porque dijimos que la doctrina clásica de la Trinidad está teñida por conceptos paganos de la filosofía griega. Entonces, a propósito y con sabiduría, ella no utilizó esa palabra para que no se la malentendiera, que no se pensara que ella estaba defendiendo aquella doctrina de la Trinidad. Pero hoy en día, cuando dentro de la Iglesia hablamos de la Trinidad, a nadie se le vienen a la mente esos conceptos paganos de la filosofía griega, sino que tenemos ya ahora una comprensión madura de la doctrina bíblica de la Trinidad. Entonces, la clave está en eso, en cómo se entiende la expresión Trinidad hoy, y si es entendida correctamente, podemos utilizarla. Si va a generar dudas o polémica, preferiblemente no usarla en ese caso, ¿verdad? Pero personalmente yo no veo absolutamente ningún problema con utilizar esa palabra y creo que es correcta. Muy bien. Muchas gracias, pastor. No hay más preguntas por el momento, solo los comentarios que han llegado han sido de dar las gracias porque se comprende bien de dónde nace, ¿cierto?, nuestra creencia con respecto a la Trinidad. Así que no es una palabra a la cual tenerle miedo, sino que se puede utilizar sin ningún problema. Así que muchas gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Gracias también a los hermanos que están sintonizándose y han sumado cada vez más a nuestro simposio de Espíritu de Profecía Online. Y en este momento vamos a tomar unos minutos para poder escuchar